Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Carrillo, soy el director gerente del Área 6 y del Hospital Moral MSD de Murcia. Y la verdad es que, lo digo así clara, de manera convencida, tengo el honor de haber sido designado por el Comité Científico para moderar esta mesa temática que se denomina de manera genérica Atención Sanitaria basada en valor 2. Me acompañan en la mesa, y también me siento agraciado por ello, tres profesionales muy prestigiosas, la verdad. Son Yolima, María José y Azucena. Ahora las presentaré a las tres. Bueno, nos hemos conocido en este congreso personalmente y siempre diremos, nos conocimos en el Congreso de Calidad de Murcia. Se lo guardaremos para siempre. Y estamos aquí muy cómodos porque ya nos hemos conocido y somos casi amigos, estamos entre amigos. Azucena incluso le ha puesto un nombre a esta mesa, ha dicho literalmente, se llamará la mesa de tus sueños. Y yo no sé muy bien si es la mesa de mis sueños por lo bien acompañado que estoy o la mesa de nuestros sueños por la hora en la que estamos, en las 15:30, es una hora tremenda, pero estamos vigilando que ninguno lleve gafas de sol. Y por ahora no he visto ninguna gafa de sol. Bueno, pues antes tengo que decir una cosa que técnicamente tenemos que decirla en todas las mesas de ponencias, y es, bueno, esta actividad, como saben ustedes, está acreditada por la Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias, y para poder acreditarse, quien quiera hacerlo, tiene que hacer un procedimiento muy sencillo: escoger el libro del programa y en este icono de abajo, con el móvil, coger el QR y a partir de ahí poner el número que viene aquí, 18BC3. Eso nada más que se puede hacer durante el tiempo de esta hora y media que dura la mesa. No se va a poder hacer después. Y de hecho, ahora mismo se está viendo el número. Durante el tiempo que estén discurriendo las ponencias no se va a ver el número. O sea, hacerlo o ahora o al final de la sesión. Bien, como todos ustedes han podido observar, la atención sanitaria basada en valor, que es de lo que va la mesa, es un paradigma que ha tomado especial importancia en los foros de gestión sanitaria y de calidad en los últimos años. Sin ir más lejos, en este congreso en el que estamos se dedican ni más ni menos que un taller, 2 sesiones técnicas, 10 mesas de comunicaciones, con 6 comunicaciones cada una de ellas, y 3 mesas temáticas con 3 ponencias cada una de ellas. O sea que hay un espacio enorme dedicado a este tema. Esta es la segunda mesa temática dedicada a actividad sanitaria basada en valor. De tal modo que es muy posible que a estas alturas del Congreso, que estamos en el Ecuador del Congreso aproximadamente, muchos de los presentes ya hemos participado, hemos escuchado hablar sobre este tema y todos conocen un poco. Yo, por lo tanto, no me voy a extender en contar de qué va la asistencia basada en valor, pero solo diré una frase. La asistencia sanitaria basada en valor pretende principalmente construir modelos sanitarios en los que los provisores de servicios, es decir, los hospitales, los centros de salud, los centros de salud mental, los propios servicios médicos, los propios unidades de cualquier tipo y los profesionales seamos evaluados en lugar de por nuestra actividad, en lugar de por nuestra demora, en lugar de por nuestros indicadores de calidad, por lo que los pacientes aprecian de nuestra acción. Por lo tanto, esa es la clave cualitativa y ahora ahondaremos bastante en este tema en las 3 ponencias. Bueno, la mesa de ponencias que vamos a presenciar precisamente pone el foco en este paradigma y también en su perspectiva de sostenibilidad, lo cual es muy oportuno en un congreso que, recordémoslo, se llama La calidad asistencial, pilar de la sostenibilidad. Y ahora ya voy a presentar a las 3 ponentes que me acompañan. En primer lugar, Yolima Cosío Gil es médico, es especialista en medicina preventiva y salud pública y es máster en epidemiología y candidata a doctorado en salud global. Ha trabajado en los ámbitos de gestión y de política sanitaria en distintos países, en Colombia, en Reino Unido, en España, en Sudáfrica y también en el sudeste asiático. Ha sido coordinadora clínica del Departamento de Datos e Innovación del Hospital Universitario Vall d'Hebron durante 2 años y actualmente es directora de Sistemas de Información y Soporte a la Gestión precisamente en el Hospital Vall d'Hebron. Considero muy interesante el análisis que va a hacer
de las diferentes realidades de la atención sanitaria basada en valor y hasta qué punto es sostenible y escalable esta teoría desde un servicio clínico o un proveedor de salud hasta todo el sistema sanitario. En segundo lugar, intervendrá María José Pérez Bohillos, que también es médico y también especialista en medicina preventiva y salud pública. Tenemos dos preventivistas. Tiene una gran experiencia en gestión de proyectos vinculados a la calidad y seguridad del paciente, primero en Osakidetza, empezó trabajando en ello en Osakidetza y luego en SACIL, en el Servicio de Castilla y León. Y actualmente María José es directora técnico de Sistemas de Información y Resultados en Salud en los servicios centrales de SACIL. Y está encargada del desarrollo y despliegue funcional de la estrategia de salud digital del Servicio de Salud. Menuda responsabilidad, María José. No me gustaría tenerla. Ella nos va a hablar de las lecciones aprendidas del proyecto de no hacer y las posibilidades que las TIC pueden ofrecer para dejar de hacer aquello que no aporta valor en el sistema y en nuestro día a día. Todo ello en un sistema de salud, en un servicio de salud como el de Castilla y León, que por su tamaño, por su extensión y por su complejidad, es obvio que todos los proyectos de coordinación y dinamización yo los veo muy complicados y también, por lo tanto, muy valorables. En tercer lugar va a hablar Azucena Santillán García. Azucena Santillán es enfermera en el Hospital Universitario de Burgos y destacaré de ella que es premio extraordinario de doctorado en la Universidad de Burgos. Durante una estancia que tuvo unos años en el Hospital St. Mary's de Londres, descubrió las prácticas basadas en la evidencia y a partir de ahí comenzó el proyecto EVE-Evidencia, del que también, no sé si nos hablará hoy, la verdad, o si no yo le preguntaré, y que ha tenido distintos reconocimientos nacionales e internacionales. Este proyecto es un proyecto muy suyo, la verdad. Nos va a hablar de la eficiencia de los cuidados de enfermería y de la importancia de la misma en la sostenibilidad del sistema sanitario. Así que, como pueden comprobar, se nos presenta un plantel muy interesante con el que vamos a comenzar inmediatamente. Les recuerdo a los ponentes que disponen de 18 minutos para las ponencias y que, bueno, después tendremos tiempo, yo creo, por lo menos un cuarto de hora para aclaraciones y para debate y las preguntas de los oyentes. Cuando quieras, Yolima, empezamos por ti. Sí. Vale, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Sería muy interesante saber cuál es la expectativa vuestra acerca de esta mesa y específicamente porque me toca a mí de mi ponencia. Como no os puedo preguntar a todos, yo de forma general diré de qué voy a hablar para ver si esto cumple con lo que habéis pensado. Cuando uno viene a este tipo de congresos o cuando lee la literatura científica o otros congresos, sale con esa sensación de qué bien lo están haciendo en otro lado y qué mal lo estamos haciendo nosotros. Ahora todo el mundo está midiendo PROMs y nosotros no. Entonces voy a ir a esta mesa donde está la Yolima que dice que mide PROMs y que Valdebrón se está transformando, a ver si me explica cómo lo puedo hacer en mi hospital, en mi comunidad, en mi región de salud. Pues mi idea hoy es desmitificar un poco y explicarles cuál es la realidad de la atención basada en valor, del Values-Based Healthcare, desde mi perspectiva. Como ya comentó Andrés, yo soy médica preventivista, trabajo en un hospital de tercer nivel y lo que he hecho es viajar y conocer otras realidades, leer algo de literatura, pero no os creáis nada de lo que yo os diga, que seguramente que está todo muy sesgado, ¿vale? Entonces, sí. Vale, he puesto entre la promesa y la práctica precisamente para ver esta diferencia de realmente si vamos a cambiar y a mejorar el sistema de salud aplicando la atención basada en valor o esto es otra moda pasajera que dentro de unos años es como, claro, pusimos cuestionarios a todo el mundo aquí y luego esto no se consolidó en nada. Entonces veráis mi perspectiva. Y lo primero, soy yo la que pasó esto, ¿verdad? Vale, y lo primero que traigo... Y como es la mesa de tus sueños, empezaré con un cuento para ver si os dormís ya del todo. El cuento es el de los 6 ciegos y el elefante, que seguro que muchos de vosotros lo sabéis. Levantar la mano lo que ya lo sabéis, porque ¿no? Los que no lo sabéis, pues lo cuento.
Pues estos eran 6 ciegos que eran sabios y que siempre estaban discutiendo cuál sabía más que el otro. Entonces, un día empezaron a discutir cómo es un elefante y como no se ponían de acuerdo, dijeron, pues vamos a tocarlo, ¿no? Igual sabían Lean y dijeron, vamos al Yemba. Entonces se fueron a tocar el elefante y resulta que uno iba muy deprisa y se tropezó y dijo, un elefante es como una gran muralla de tierra. Vale, llegó otro, dio la casualidad que le tocó los colmillos y dijo, no, un elefante es una lanza. El otro le tocó una oreja y dijo, es un abanico. El otro un pie y dijo, no, es un tronco muy rugoso. Y así por el estilo, cada uno fue tocando diferentes partes y diciendo que eso era el elefante, ¿vale? A la final, todos tenían la realidad desde su perspectiva. Para ellos eso era el elefante lo que habían tocado, pero no llegaron al conjunto del elefante. Y eso es un poco lo que yo tengo la percepción que pasa con el Values-Based Healthcare o con la atención basada en valor. Para los que no conozcan la teoría, no quería traer otra vez aquí la ecuación de Porter, que yo creo que ya estamos muy mareados, pero en todo caso, Porter, que fue quien hizo popular toda la teoría de la atención basada en valor, dice que el valor se define como los resultados de salud que son importantes para el paciente dividido los costes. Es decir, que si nos enfocamos a que el paciente mejore su condición clínica, si es lo que le importa al paciente, que habitualmente es así, o morir con dignidad, dependiendo del paciente, y esto lo dividimos por los costes, nos va a dar realmente lo que tenemos que hacer y es pagar por valor desde la perspectiva del paciente, que no debería de ser otra cosa que la perspectiva del sistema, porque lo que queremos es que los pacientes se mejoren, si se pueden mejorar, ¿vale? Es decir, que si operamos un paciente con cataratas, no nos van a pagar porque hicimos 300 cataratas, sino porque esos pacientes mejoraron su vista, su visión, ¿vale? Aparentemente es muy claro. Entonces, Porter pone 5 momentos o 5 cosas que tienen que ir conjuntas para poder decir que estamos hablando de atención basada en el valor. La primera cosa es organizarnos por prácticas integradas, de unidades de prácticas integradas. ¿Qué es esto? Cuando vamos a medir el valor para el paciente, no estamos midiendo, utilizando el mismo ejemplo de la catarata, no estamos midiendo al médico que lo operó, no estamos midiendo a la enfermera que le hizo la cura, no estamos midiendo al rehabilitador que después lo hizo no sé qué. Estamos viviendo todo un proceso y por lo tanto nos tenemos que organizar en equipos que atienden ese proceso y no en servicios como lo tenemos ahora. Entonces dice, primero, unidades de práctica integrada. La primera cosa, entonces muchos que llegan a tocar el elefante dicen, yo hago Values-Based Healthcare porque yo me estoy organizando por unidades de práctica integrada, ¿vale? Luego llegan otros, que es lo que más revuelo ha tenido, que es la medición de PROMS, Special Reported Outcomes Measure. Es cuestionarios para medir la calidad de vida o la situación clínica en la que se encuentra el paciente, habitualmente antes y después de lo que pase o en diferentes momentos. Los PROM ha sido de lo más popularizado, no porque sea nuevo, realmente los cuestionarios de calidad de vida son una historia muy trillada que lleva más de 20 años. Lo que pasa, y desde mi perspectiva, es que no los habíamos dividido por costes, por lo tanto no se habían popularizado tanto y también la digitalización nos permite ahora medirlos de una manera diferente, entonces se ha vuelto a poner de moda esto. Medir resultados reportados por el paciente no es hacer atención basada en el valor, pero es una patita del elefante, ¿vale? Y luego viene lo de la experiencia. Sí, es que al paciente lo que le interesa es tener una buena experiencia. Entonces hay otros defensores que dicen, no, en la ecuación lo que me miden es que la experiencia del paciente sea buena, que se pueda comunicar con su equipo, que el proceso sea ágil, etcétera, etcétera. Y entonces dicen que eso es. Y otros dicen, sí, todo esto, pero sí que miden costes y lo dividen por costes, que es la segunda bola que pone en la gráfica amarilla, que si la habéis visto alguna vez de Porter es, os organizáis por unidad de práctica integrada y luego empezáis a medir outcomes, experiencia, resultados, experiencia y costes por cada paciente. Entonces alguien puede decir, yo hago en mi hospital esto porque yo sí que divido por costes. Y luego sigue avanzando y dice, pero no nos quedamos ahí para poder decir que estamos haciendo atención basada en valor. Tenemos que ir a que nos paguen por ese paquete de atención, que ya no me paguen al hospital porque operé esa catarata, sino a todas las facilities por donde ese paciente tiene que pasar y que el pago sea por el proceso y por la mejora del paciente durante todo el proceso. O sea, ya esto ya se nos sale ya de la imaginación todavía, o sea que va mucho más allá y después dice, no, pero ahora esto se tiene que extender geográficamente y juntar no solo el hospital, sino la primaria, la atención sociosanitaria y eso se tiene que seguir extendiendo. Y todo esto tiene que estar sustentado en una plataforma informática. Y cuando tienes todos esos 6 elementos, sí que puedes decir que estás haciendo atención basada en el valor.
Por lo tanto, es muy difícil que alguien venga a defender y diga, sí, sí, es que estamos haciendo atención basada en el valor, porque va mucho más allá de hacer algunas de las cosas que os pongo aquí y que es de lo que realmente hay evidencia si funciona o no funciona. Entonces hay algunos que han medido PROMs, otros han medido PREMs, otros sí que han medido estos resultados dividido el coste, han hecho sus unidades de práctica integrada, otros han medido el coste por tiempo de actividad, que también es otra forma de medir valor desde otras perspectivas y otra definición. Algunos están utilizando lo del pago por paquetes y otros han utilizado los PROMs, pero para benchmarking. ¿Qué de esto nos ha servido? ¿Qué de esto tenemos? ¿Y qué realidad? Lo primero es, esto parece muy complicado, Yolima, entonces, ¿por dónde empezamos? Que me empiecen a pagar a mí porque mis pacientes mejoren, que me empiecen a pagar por valor, o empezamos desde abajo, empecemos primero a medir los PROMs y los PREMs y después el coste y después vamos a que nos paguen. Entonces, hay diferentes formas de implementarlo y en diferentes países se ha tratado de implementar de diferentes formas. Vamos a empezar por los que han empezado desde los equipos clínicos y luego vamos a ir subiendo. ¿Qué pasa con los equipos clínicos? Sí que veréis mucha literatura, sobre todo en los procesos oncológicos y en procesos crónicos, de equipos que se han juntado, especialmente de clínicos muy motivados que han empezado a medir los resultados de paciente, a medir la experiencia y algunos de ellos también los costes, y han hecho inclusive comunidades para compararse y hacer benchmarking entre varios grupos de proveedores. Aquí hemos visto varios de esos ejemplos. Hemos visto el eImprove, hemos visto el Voice y hemos visto otros que también hace IQVIA, BS3, etcétera, que son consorcios con diferentes tipos de financiamiento que se juntan a medir esto. ¿Qué se ha encontrado? ¿Y qué dice la literatura? Realmente lo que hay es que esto funciona. ¿En qué funciona? Por ejemplo, se mejora la experiencia del paciente. Algunos inclusive han logrado demostrar en pequeños indicadores que pueden llegar a mejorar la calidad de vida del paciente. Pero sobre todo se reducen mucho los costes de la atención sanitaria que se dan porque se reducen visitas, porque se reducen complicaciones, porque se reducen reingresos. Y esto, la verdad, no se necesita ser muy científico para imaginarse. Si tú tienes la posibilidad de que tu paciente te vaya reportando si va bien o va mal y haces una intervención, medir resultados no da la mejora, hacer una intervención de acuerdo a esos resultados, pues lo tienes más controlado y te evita que vengas por urgencias y te evitas que venga presencial. O sea que esto está bastante demostrado. Quizás algo para comentar de la realidad. Seguimos teniendo el sesgo de publicación negativa. Normalmente cuando implementamos esto en procesos en los que no funciona, esto no lo publicamos. Y entonces ya hablo de mi experiencia particular. Nosotros hemos intentado aplicar la medida de resultados en pacientes en muchísimas patologías y solamente en unas pocas esto ha cuajado, por decirlo así. ¿Y qué es lo que nosotros hemos visto que por qué ha funcionado? Sobre todo el liderazgo. Tener un clínico adelante que tire del carro, y cuando digo un clínico es cualquier profesional asistencial que tenga liderazgo y que tire del carro, es lo que mejor funciona para que esto salga adelante. Definitivamente, cuando lo vemos a nivel de equipo clínico, esto es. Luego facilita, pero no es imprescindible la digitalización, que le demos soporte a estos clínicos, que los equipos sean multidisciplinares. Por ejemplo, ¿por qué funciona tanto en los oncológicos? Porque ya estamos muy acostumbrados a trabajar, por ejemplo, en la unidad de patología mamaria, donde ya no es un servicio, donde ya es un equipo multidisciplinario. Cuando ya están constituidos estos equipos multidisciplinarios y casi que trabajan como una unidad de práctica integrada, es mucho más fácil ya meter estos resultados. Y luego que sepan de qué se está hablando, una pequeña formación que se les hace al principio funciona y la transparencia de los resultados, poder comparar. Entonces aquí traigo el caso de mi hospital de Ictus, por ejemplo. Esto es chulísimo. Nosotros empezamos a implementar la medida de resultados de Ictus en el 2017 y ellos tiraron tanto que desarrollaron ellos mismos una aplicación para medirlo y además es con la aplicación que están haciendo benchmarking con todos los hospitales del Instituto Catalán de la Salud. Y ya ellos pueden ver cuál es la evolución de sus pacientes al ingreso, al alta, a los 30 días, a los 90 días, cuáles ingresan bien y salen peor o viceversa, y ya se juntan y hacen unas cosas que ellos mismos llamaron las rondas de
calidad para discutir los rodeos, es que lo llaman, para discutir y ver qué se está haciendo en un hospital, qué no se está haciendo en otro y poder hacer cambios. Y esto ha sido motivación de los clínicos que han estado detrás del resto de la organización diciendo quiero hacer esto, quiero hacer eso y han buscado financiación. O sea que tengo que decir que nosotros hemos sido mucho más lentos que ellos y han avanzado de una manera increíble. Esto es un ejemplo de liderazgo. Y luego tenemos esta que es muy bonita, que es de la OCDE, en la que participan es la satisfacción posterior a la cirugía conservadora reconstructiva de cáncer de mama en varios hospitales. Entonces, si veis aquí, a ver dónde se señala esto. Bueno, aquí abajo tenemos en España el 12 de octubre, Cruces, Donostia han participado. Entonces, ellos pueden ahí ver los resultados y compararse con otros sitios de Europa. De hecho, hay unos que tienen una Ns muy pequeñas, Ns de 5, pero sí que tenemos otros de 2.300 y etcétera, etcétera. Entonces ya hay comunidades que están haciendo eso y que lo están haciendo dentro de un marco de compartir los datos que está completamente bien y que ya con estos resultados puedes ir a ver cómo puedes mejorar. Hasta aquí lo único que quiero transmitir es que es una realidad. No hay mucho de mito. Si no estás pensando que estás implementando atención basada en el valor, sino que estás midiendo prompts para mejorar, pues se puede hacer y costes en muchos casos. Luego vamos al caso de los proveedores, que es un poco más complejo, porque ahora os pido que os pongáis en la situación de un hospital, ¿vale? Un gran hospital que tiene ¿cuántas patologías? ¿Cuántas patologías podemos llegar a tener en un hospital? De 100 pasamos hace rato, ¿verdad? Y pensando solamente en las troncales. Claro, ¿cómo un proveedor se puede reorganizar completamente para que toda su atención esté basada en el valor, o por lo menos para que toda su atención esté basada en unidades de práctica clínica, midamos los resultados y los costes y vemos cómo vamos antes y después? Solamente esto ya es un poco complicado, pero lo han hecho algunos, entonces os cuento un par de experiencias. Por ejemplo, los hospitales de Santeón, que es un grupo que en total tiene más de 29.000 trabajadores y son varios sitios, me parece que son 6 hospitales de Holanda, donde se han unido para medir PROMs, costes y hacer unidades de práctica integrada en 5 patologías. En estas 5 patologías que lo presentaron en el último congreso de ICHOM han demostrado mejoría porque entre los diferentes sites hacen lo mismo, se comparan y hacen benchmarking. Son hospitales privados y solamente de 5 patologías, ¿vale? No han hecho una transformación a nivel de hospital. Lo digo por si aquí hay gerentes o responsables de hospitales que dicen, ¿y ahora yo cómo hago esto en todo mi hospital? Esto se me está llenando de zetas. Aquí Pepito lo quiere, el otro, ¿cómo hago esto? Una gran estrategia. Luego, la historia de Diabetes. Diabetes empezó, yo creo que antes de que se popularizara el Values-Based Healthcare. Empezó en el 2006 y, ojo, que no medía los resultados reportados por el paciente, pero sí que medía una diana que informaba bastante bien si el paciente iba mejorando o no, que era la hemoglobina glicada. Son hospitales pediátricos, solo y exclusivamente monográficos de diabetes tipo 1 y tienen poquitos pacientes, son unos 2.000 pacientes, pero son unos 5 hospitales, también en Holanda. Estos se ganaron el premio al Values-Based Healthcare porque diseñaban todo el hospital que no pareciera un hospital, parece una sala de juegos para los niños con todo para juegos, y luego ellos mismos iban midiendo a ver qué porcentaje mejoraban de la hemoglobina glicada y el 56% de sus pacientes tenían una glicada por debajo de 7,5 comparado con toda Holanda que tenía la glicada por debajo de 3,1, diabetes tipo 1 niños. Entonces eran muy buenos los resultados comparado con el resto. Y luego en esa época no estaba tan de moda los PREMS, pero se medía satisfacción y la satisfacción de todos sus pacientes estaba por encima de 9,5 cuando la mediana sobre 10, cuando la mediana de los hospitales de Holanda estaba muy por debajo. Aquí funciona perfecto. Luego, la Martini Clinic, este también es un clásico, ¿no? Las barras verdes que siempre vemos en las presentaciones de Values-Based Healthcare. La Martini Clinic, otra monográfica, esta vez de Alemania, que empezaron también a medir los resultados de paciente en incontinencia y en disfunción eréctil y a compararse con restos de hospitales. Al ser monográficos y al tener esta idea del principio de la mejora continua, segregaban inclusive por cada uno de los cirujanos cuáles eran sus resultados y entre ellos mismos se comparaban. Y llegaron a un punto en que no dejaban operar a un cirujano donde sus resultados estuvieran por debajo de la media hasta que no mejorara su práctica y siguiera avanzando. ¿Qué resultados tenemos aquí? Pues que con incontinencia urinaria están alrededor del 94% de los pacientes, sin incontinencia urinaria, el 94% de los pacientes, cuando en el resto del país estaba muy por encima de esto.
incontinencia. Y luego la disfunción eréctil igual. Ellos solo tenían un porcentaje de 37% de disfunción eréctil cuando el resto del país estaba por encima del 84%. Más o menos así, de memoria y datos del 2012. O sea que seguramente han mejorado mucho los hospitales después de ver esto, pero ha funcionado. Luego os cuento rápidamente la historia del Karolinska y me dices, Andrés, si me estoy enrollando mucho. ¿Cómo voy? Enrollada, ¿no? Vale. El Karolinska quiso hacer una transformación general y entonces organizó todo su hospital por unidades de práctica integrada. Entonces lo volvió así y despidió a los jefes de servicio, despidió las supervisoras y lo que hizo era que ponía un líder del proceso, que era el que medía todo, y ya os podéis imaginar qué pasó. Un revuelo político horrible y actualmente en el hospital de Karolinska está vetado hablar de Values-Based Healthcare. Sí que ellos siguen intentando trabajar por procesos clínicos y midiendo resultados, pero esto fue un fracaso desde el punto de vista mediático y político porque toda esa gran reforma que era empezar por el punto 1 de Porter, pues se echó atrás. La historia es más larga, si quieren después os la cuento con un café o una cerveza. Y luego el Hospital Valdebrón. El Hospital Valdebrón, pues muy mal, muy mal. Nosotros no hemos podido pasar de enviar prompts, hemos intentado organizarnos por lo que llamamos áreas de conocimiento, que es grupos de trabajo interdisciplinario que tengan patologías comunes. Creo que aquí está empezando a funcionar porque por lo menos la gente ya empieza a hablar de la trayectoria clínica de una patología y de los resultados de esa patología, pero la implementación de prompts, desde mi punto de vista, es muy lenta, especialmente con la metodología iCHON, que fue como empezamos, hacer todo un set, desarrollar todo un set de cuestionarios para una patología concreta, tiene muy poca escalabilidad dentro de una organización, por lo tanto, tiene que haber otras estrategias. Y además, desde el punto de vista de los pacientes que van al hospital normalmente tienen pluripatología, si empezamos. Ahora, el de diabetes, el endocrino le envía el cuestionario de diabetes, pero tiene que pasar por insuficiencia cardíaca, enviémosle el de insuficiencia cardíaca, pero es que este paciente justo lo operan de catarata, pues enviémosle el cuestionario de catarata. Y así se pueden ir sumando, entonces hay un estudio en marcha de cuántos cuestionarios puede llegar a recibir un paciente. Y luego está la de atención al usuario que está diciendo, miramos PREMS, qué chulo, venga, tengo no sé cuántos mil PREMS. Y el pobre paciente está ahí, recibe. O sea, que desde la perspectiva de una condición clínica esto puede funcionar, pero desde la perspectiva de proveedor nos tenemos que preguntar muchas cosas para ver cómo desarrollarlo, que no digo que no funciona. Entonces, ¿qué es realidad y qué es mito? Realidad en los monográficos funciona. En los hospitales que son monográficos son un sitio perfecto para hacer toda esta metodología. La digitalización, como siempre, ayuda. Hay que tener una estrategia muy clara, que no te salgan bullets, hongos por todos lados. En un hospital es importante tener un equipo de soporte que controle quién está mandando cuestionarios, qué cuestionarios, con qué motivación, porque esto es práctica clínica habitual, no nos olvidemos. Entonces tiene que haber una acción a partir de lo que recibamos de esos cuestionarios y una organización del equipo que está dispuesto a responder cuando el paciente lo necesite, ¿vale? Por lo tanto, la estrategia, tener un champion es importante y luego la comunicación, incluir al paciente también está muy bien. La gente tiene miedo de todo lo nuevo, siempre dice, quieren hacer esto para echar gente. Os dejo este que está publicado en la revista de calidad asistencial, o está a punto de salir, que es ¿por qué motivos quieres implementar un PROMS? Cuando tú llegas y te dicen, quiero hacer PROMS, ¿para qué? Para medir. No, ven, miremos qué y qué vas a hacer a partir de esto, ¿vale? Esto va a estar publicado en el Journal de la SECA, ¿vale? Este es otro artículo que lo que dice es cómo implementar en un hospital, creo la mitad, pero algunas cosas funcionan. Aquí abajo está sobre todo los facilitadores. Y me voy rápidamente, porque ya Andrés me está mirando mal, a lo que ha pasado cuando empezamos desde sistema, ¿vale? Entonces ahora, al recordar la pirámide, bueno, ahora os vamos a pagar por los resultados. Y os resumo. ¿Qué ha pasado? En Canadá querían hacer al alta hospitalaria las curas de enfermería y integradas en todo el proceso asistencial hasta que el paciente se daba de alta. Multiproveedor, se pelearon entre ellos, los resultados de salud de los pacientes fueron muy buenos, pero de la final dijeron, a este le pagaron más, a mí me pagaron menos y se pelearon. Segundo, Inglaterra, musculoesquelético, vamos a pagar realmente por las prótesis que acabaron la gente caminando después de la prótesis. Todo fenomenal, pero el porcentaje de respuesta 40%. Muy poca adherencia de los pacientes. ¿Por qué? Porque se tienen que usar en la práctica habitual para que los pacientes vean que esto sirve para algo. Si no, no hay adherencia, que es lo último que pongo allí. Y en Cataluña se están utilizando, como en seguramente muchas otras comunidades, que no menciono por desconocimiento, no porque no existan y pido perdón,
la compra pública innovadora, la compra basada en valor y la compra de riesgo de medicamento. La compra de riesgo de medicamento es que tú tienes que registrar si al paciente le redujo el tumor, cuando le hiciste el nuevo TAC, etcétera, etcétera. No está basada en prompts, pero sí que está basada en resultados clínicos del paciente. Problema. Es un Cristo medir esto, es un Cristo andar detrás de los clínicos, registra. Entonces tendremos que buscar formas más fáciles de hacerlo. Y en conclusión en lo micro yo creo que la motivación individual es lo que mejor funciona, en lo meso es el compromiso institucional con una estrategia y en lo macro el benchmarking, pero desde una perspectiva de compartir podría llegar a funcionar. Y para concluir, ¿es una promesa o es una realidad? Pues os diré que es tan real como un elefante para un ciego. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolima. La verdad que ha sido súper gráfica en ponernos en el minuto y resultado de este tema de los PROM y de los PREM. Y ya creo que todos sabemos dónde estamos de una manera crítica, porque además lo has explicado de una manera muy bien y de una manera crítica. Bueno, ahora le toca a María José. Recordemos que María José es también preventivista y trabaja en los servicios centrales de Castilla y León. María José, cuando quieras. Bueno, primero, daros las gracias por estar a todos aquí y gracias a la organización por habernos invitado, y es un placer compartir esta mesa con Yolima, con Andrés y con Azucena, que como decía Andrés, casi ya somos amigos. Bueno, el elefante, nosotros, que están mis compañeros de calidad, nosotros lo utilizamos para explicar FQM, cómo las distintas áreas de la organización tienen una visión distinta. ¿Vale? Bueno, pues a nosotros nos encargaron a hablar sobre la experiencia que se desarrolló del proyecto No Hacer en el servicio de salud. Es un proyecto que comenzó antes de la pandemia y qué posibilidades podría ofrecer la transformación digital en este tipo de proyectos. Por supuesto, es un proyecto en el que ha participado muchísima gente. Algunos de mis compañeros que han estado muy implicados, Sole, Tomás, están ahí con nosotros. Y bueno, pues os contamos un poco cómo fue al principio y un poco el punto de vista ya desde el punto de vista más de la parte digital, ¿vale? Bueno, los comienzos más o menos tendríamos que irnos al año 2016. En ese año ya sabéis que se había desarrollado el compromiso por las sociedades científicas en nuestro país. En ese momento ya había 38 sociedades científicas que habían publicado 170 recomendaciones. Había un grupo creado a nivel nacional en el que participaba el Ministerio, Guía Salud, a través del IACS y las distintas comunidades autónomas. Y en ese momento, bueno, pues se nos trasladaba que el Ministerio y IACS ya habían hecho el trabajo y entonces las comunidades ahora tenían que comenzar con el despliegue. Cuando llega a servicios centrales de nuestro servicio de salud, pues como siempre se revisa la literatura y bueno, pues vimos los problemas que había habido en Canadá, en Estados Unidos, cómo lo había enfocado otras comunidades autónomas, como por ejemplo Aquas con su proyecto Essential, y entonces bueno, pues empezamos a identificar posibles barreras, ¿no? Barreras fundamentalmente que siempre son dos, que son cambio cultural, que no es subyacente a cualquier proyecto que se vaya a poner en marcha, y herramientas, que es que siempre, y liderazgo, siempre son las mismas. Entonces, bueno, pues con esas barreras ya en mente, ¿no? Pues empezamos a definir cuáles eran los 4 principios básicos en los que se iba a basar el proyecto. El primero de los principios era que es necesario hacer ese cambio cultural, un cambio cultural en toda la organización, no solamente a nivel de profesionales, sino también a equipos directivos. Esto de que cuanto más es mejor y actividad, y esto no es el camino por donde tenemos que ir, hay que ir a resultados. El segundo pilar era que aquí hacía falta que los profesionales lideraran el tema, por lo tanto teníamos que darles participación. Cuando sale de ellos es mucho más fácil que las cosas funcionen. El tercero es que, por supuesto, necesitábamos herramientas para ayudarles a dejar de hacer, porque no es nada fácil en la asistencia cotidiana decirle a un paciente que algo no lo vas a hacer. Y también es necesario medir para saber que estamos llegando al sitio donde queremos, y es una máxima como en este foro todos sabemos. Y el cuarto es que no solamente había que construir ese cambio cultural a nivel de la organización, sino también construir un cambio cultural a nivel de los pacientes, donde está instalada esa cultura de cuanto más mejor, y que probablemente en parte también nosotros hemos ayudado a construir. Es la medicalización de la vida diaria de lo que nos hablaba el doctor Repullo ayer.
Bueno, pues con esa idea se empieza a desarrollar el proyecto. Como todos los buenos servicios centrales, pues siempre la tentación es decidir, priorizar qué es lo que van a hacer los centros. Entonces, pues coger las 170 recomendaciones y una opción era haber priorizado en qué se iba a trabajar. Frente a esto, lo que se planteó en ese momento es que si queríamos conseguir un liderazgo clínico, lo que íbamos a hacer era una combinación de ambas estrategias. Es decir, se iba a meter nosotros le llamamos el plan anual de gestión, el contrato de gestión que tengáis habitualmente, y lo que se les iba a plantear a los servicios y a los centros de salud es que definieran un objetivo, que eligieran 2 recomendaciones y que hicieran una formación, al menos una sesión clínica dedicada a esto a lo largo de ese año, ¿vale? Entonces, también a raíz de las recomendaciones que se iban desarrollando, nosotros les sugerimos que podrían ser interesante desarrollar ciertas herramientas, pues desde material para sesiones, que nosotros les proporcionábamos una base de material, algoritmos de decisión, listados de pacientes en los que tenían que actuar, es decir, yo tengo que retirar los IBPs, entonces saber en qué pacientes es conveniente retirarlos, checklists, hojas de información para pacientes para explicarles por qué se van a dejar de hacer ciertas cosas y, por supuesto, indicadores. Las imágenes que veis ahí a la derecha son ejemplos, por ejemplo, de la recomendación de no hacer determinadas pruebas de imagen en lumbalgia, ¿vale? En atención primaria se creó una red en la que trabajaron las diferentes áreas de salud, una red colaborativa en la que trabajaron en estas distintas herramientas e intercambiaron entre ellos. Y luego teníamos el pilar de la población, y aquí es donde este trabajo se hizo más desde servicios centrales, de crear cultura y de desarrollar una campaña. Se pusieron en marcha campañas en las que intentaban hacer trasladar a la población que no siempre es bueno hacer cosas, sino que a veces lo mejor es no hacerlas, ¿no? Y entonces se ligó a todo el tema de seguridad del paciente. Ahí veis el lema: si no es necesario puede hacer daño, remarcando el no hacer, que estaba muy vinculado a lo que ya sabían los profesionales, y trasladando el mensaje de que todas las prácticas sanitarias tienen un riesgo y que por eso cuando son necesarias hay que asumirlo, porque se supone que el beneficio es superior al riesgo, pero que cuando no son necesarias lo lógico es que lo mejor es evitarlas. Y se empezaron a construir carteles vinculados especialmente a 2 ámbitos al principio, que eran el tema de las resistencias antimicrobianas y las radiaciones ionizantes. Y se eligieron estos 2 temas porque eran los que la población claramente ya desde ese momento ya tenía asumido que eso suponía un riesgo. Yo creo que sí que ha calado entre la población que tomar antibióticos cuando no debemos genera que esos antibióticos dejen de ser eficaces, y las radiaciones todo el mundo es muy consciente de que pueden ser un problema. Y después, bueno, pues se fue sumando otros, ¿no?, relacionados ya con algo que puede ser más sutil, como por qué hacer una prueba puede no ser más adecuada. Esto de explicarle la cascada diagnóstico-terapéutica a un paciente pues tiene ya más lo suyo, es más difícil, ¿no? Y el uso de fármacos. Bueno, a los carteles, que es decir que cuando ahora vamos como pacientes a nuestros centros todavía siguen los carteles, a pesar del COVID se han mantenido, han sido carteles que fueron rompedores en su momento. Y también, bueno, pues editaron vídeos, editaron hojas de información que se dan a los pacientes. Todo esto está en el aula de pacientes, por si en algún ratito queréis trastear un poco. La participación en ese momento, cuando se ofreció a los centros de salud y a los servicios que participaran, fue alta. En los centros de salud el 85% participaron y eligieron esas 2 recomendaciones, y en los servicios hospitalarios aproximadamente 2/3, ¿vale? En atención primaria, probablemente es mucho más compacta su cartera de servicios, más homogénea, y entonces hubo 12 recomendaciones que aglutinaban el 80% de las selecciones, ¿vale? El 90% de esas recomendaciones no pertenecían a las sociedades de primaria. Y en los hospitales, donde la cartera de servicios es mucho más dispersa, pues aquí hubo 18 recomendaciones que representaban el 40%, es decir, hubo muchísima más dispersión porque, por supuesto, las carteras de servicios son más dispersas, ¿vale? Aquí el 43% no correspondían a la sociedad de la especialidad correspondiente, y además hubo muchas recomendaciones que no salieron de ese marco del compromiso, sino que fueron recomendaciones que ellos, basados en la evidencia de otras publicaciones, sugirieron, y que, como estaban basadas en la evidencia, nosotros asumimos que perfectamente podían trabajar en esas recomendaciones. Este es el impacto que tuvo. De los 12 recomendaciones en primaria, el 82% se vieron descensos. Además, aunque no hicimos un estudio caso-control ni solamente monitorizamos indicadores, pero sí se veía que en aquellas áreas donde habían actuado había descensos. Hay descensos de un 7, de un 10, de un 15, de un 25, a veces de un 30%. En las áreas donde no se había actuado no había movimiento, ¿vale? Y bueno, algunos no conseguimos, por ejemplo, los IBPs,
no fue precisamente de las que trasladar buenas prácticas. En los hospitales también se midió, pero se midió menos, el 50%. ¿Vale? Cuando se medía, en el 80% sí que había habido cambios. ¿Vale? Y esto era porque nosotros no pudimos asumir la medición de esos indicadores de forma automática. En primaria sí se construyó un cuadro de mando con esas 12 recomendaciones, en hospitales fue imposible asumir eso. Entonces, pues al final hicieron mediciones como pudieron. ¿Vale? Muchas veces basadas en muestreos, y eso está muy bien para lanzar un proyecto, pero eso es inasumible mantenerlo en el tiempo. Algunas de las recomendaciones eran recomendaciones muy transversales de las que se eligieron en el hospital, o sea, pruebas de laboratorio, que muchas coincidían con primaria, temas del preoperatorio, de no hacer determinadas pruebas, la lumbalgia, que también había salido en primaria, el uso de hemoderivados, es decir, no transfundir cuando salvo que sea necesario porque aumenta las complicaciones, y luego pues fármacos que utilizamos para que el paciente duerma mientras está en el hospital, o colocamos IVPs y luego en la conciliación se los llevan, a pesar que igual a lo mejor no es necesario. Dispositivos, un tema muy importante en cuidados. ¿Vale? Y bueno, esta es la foto de... Y aquí llegó la pandemia. Bueno, un poquito, todavía no había llegado. Hicimos la evaluación 16-18, en el 19 se hizo una jornada de buenas prácticas donde se difundieron los resultados y se hizo una reflexión sobre cómo estaban las cosas. Y bueno, hemos traído algunas de las lecciones aprendidas, ¿no? La estrategia de priorización ayudó a que el proyecto fuera conocido por los profesionales. Probablemente es uno de los proyectos más conocidos. Ya venía conocido por las sociedades científicas, pero esto acabó de remarcarlo, ¿no? Porque hubo una gran participación. La campaña, al asociarlo, el no hacer con la seguridad, que luego lo hemos visto en publicaciones y en otros foros, pues realmente no tuvimos ninguna contestación. O sea, así como en otros países hubo problemas porque se asoció a recortes, aquí no hubo ninguna contestación. Y ya os digo que los carteles siguen ahí y no hubo ningún problema con la campaña. ¿Receta eficaz para iniciar el cambio? Pues la de siempre, la que os ha contado Yolima. Cultura, liderazgo clínico y herramientas. Es que no, siempre es la misma. ¿Y qué aprendimos? Bueno, pues estas son las lecciones aprendidas en positivo y digamos que estas eran como las tareas, ¿no? O las reflexiones que había que valorar. Que habíamos tenido un alto porcentaje de recomendaciones que estaban trabajadas fuera del ámbito del compromiso por la calidad, recomendaciones que no correspondían a las que habían propuesto las sociedades. Un alto porcentaje eran recomendaciones, digamos, transversales, no patología dependientes, ¿vale? O sea, estudio preoperatorio, pero no ligado a una intervención concreta, sino a cómo se hace el estudio preoperatorio en general. Para sostener el proyecto tuvimos claro que esto nos lo habían comprado porque estábamos iniciando, pero había que monitorizar resultados y aportar feedback de forma automática, no se podía mantener sino a lo largo del tiempo. Y otro de los temas que vimos es que las recomendaciones del compromiso, como todas las recomendaciones de no hacer, son difíciles de medir porque tienen muchas excepciones y eso los sistemas de información son a veces difíciles de soportar. Entonces, la sensibilidad y la especificidad en algunos indicadores pues costaba conseguir que realmente a veces no sabía si estabas llegando realmente a medir exactamente lo que se quería medir. ¿Vale? Y luego otra reflexión fue que el paciente circula por el sistema. Entonces, si el médico de familia le quita los IVPs al paciente, pero cuando va a urgencias se los volvemos a poner, o en el PAC de primaria no le hacen una placa con la lumbalgia, pero va a las urgencias del hospital y se la acaban haciendo, pues ni ganamos en credibilidad y los profesionales al final deciden que no van a hacer el esfuerzo de enfrentarse al paciente a quitarle los IVPs ni a decirle que no le van a hacer la placa. Entonces, fase 2. Pues en aquel momento, esto ya coincidió con la pandemia, ¿no? Pues se planteaba que, de hecho, algunas áreas de salud lo que habían trabajado en los hospitales eran en recomendaciones transversales. Por ejemplo, cogieron el proceso de hospitalización y dijeron, pues vamos a trabajar con los IVPs, con fármacos relacionados con que el paciente no duerme y vamos a trabajar con dispositivos. Por ejemplo, era de las cosas que se trabajaron. Entonces, bueno, pues a lo mejor esa era una de las líneas en las que se podía trabajar porque eso era mucho más fácil monitorizable que unas recomendaciones tan específicas. ¿Vale? Entonces, y también tenía claro, de hecho, en el actual plan de calidad, que son responsables mis compañeros, entonces una de las líneas de trabajo es el apoyo de las TICs a este proyecto. Bueno, ya me voy al terreno de las TICs. Vale. Yo creo que aquí cada uno tenemos un ecosistema de aplicaciones muy diferente, pero probablemente nosotros le llamamos módulos transversales, no sé cómo se llaman, por ejemplo, en Valdebrón.
Pero, por ejemplo, los módulos transversales de prescripción electrónica de fármacos, de petición de rayos o de petición de laboratorio, pues son excelentes herramientas probablemente para ir metiendo ahí sistemas de ayuda a la decisión que animen a que dejemos de hacer ciertas cosas, ¿vale? Yo os traigo solamente 2 ejemplos en los que estamos inmersos en este momento, que uno es el programa, la aplicación que se utiliza para la atención del paciente quirúrgico, ¿vale? Que ahora mismo estamos en 5 hospitales, tenemos que seguir avanzando, es un proyecto que tendrá una duración, esperamos terminar el primer trimestre de 2025, y donde ahí ya están incluidas algunas recomendaciones de no hacer muy transversales, ¿vale? Desde el tema del uso de la placa de toras, que NICE dice que no hay que hacer un uso rutinario, ¿vale? Tema de las estancias prequirúrgicas, que ahora comentamos, el programa de ahorro de sangre, es decir, detectar pacientes con anemia, tratarlos de forma que minimicemos el uso de hemoderivados, no retirada de vello, no ayuno prolongado, que son las de cirugía segura, y no prolongación de la profilaxis antibiótica con especie de stop orders, ¿no? Todas ellas se refieren a recomendaciones y a proyectos de calidad y seguridad en los que todos hemos estado inmersos. El de semáforo, el segundo, que pone semáforo para evitar estancias prequirúrgicas, deriva de un proyecto Lean que se hizo en uno de nuestros hospitales, el Hospital de Salamanca, con el que iniciamos el proyecto, que tenían un semáforo que utilizaban en la consulta de cirugía y de anestesia, donde los cirujanos y anestesistas marcaban si ese paciente podía ingresar el mismo día o si tenía que ingresar el mismo día, si podía hacerlo al comienzo de la mañana, le podíamos programar al comienzo de la mañana o había que hacerlo a mitad de la mañana. Ellos les había funcionado, habían disminuido de forma muy importante las estancias prequirúrgicas y decidimos meterlo en la aplicación. Bueno, todavía no os podemos traer grandes datos. Los datos que veis ahí arriba son del hospital que lleva más tiempo con el proyecto, que en este momento está utilizando placas de toras en el 20%, ¿vale? Que probablemente eso todavía se pueda seguir bajando, pero que bueno, ya es un dato, no está utilizado de forma rutinaria y también es el que aparece ahí con la estancia prequirúrgica más baja, ¿vale? Queremos creer que es gracias a la intervención que hemos hecho, que como siempre la causa-efecto pues, a veces es difícil de valorar. Y otra de las líneas de trabajo que tenemos en este momento es el tema relacionado con el laboratorio, con el gestor de peticiones de laboratorio. Es un proyecto que se ha iniciado de forma corporativa. Nosotros teníamos multitud de aplicaciones en cada uno de los hospitales, algo que hacía inviable hacer proyectos de forma corporativa y lo que se ha empezado, hemos terminado en este momento, empezamos con él en marzo y hemos terminado la fase de consultoría y se han definido entre todos los centros de la comunidad 56 reglas expertas que se van a incluir en ese y que ayudan a la persona, al profesional que está pidiendo esa petición de laboratorio, pues a ayudarle a si puede seguir con ello o tenemos una petición de hace muy poco tiempo que le puede servir con el resultado que está ahí, ¿vale? El típico la hemoglobina glicada, pues le salta un comentario, le dice que tiene una justo anterior en menos de 3 meses y le muestra el resultado de esa hemoglobina para que no sea necesario pedirlo, ¿vale? En esto, los datos que veis ahí arriba no son del proyecto corporativo, fue un proyecto que se inició en uno de los hospitales, en este caso de Río Ortega, donde se utilizó el gestor de peticiones y como veis, bueno, pues la cultura sumada a que se consensuó en un protocolo más la aplicación, la TICS, porque al final las herramientas, si no van con lo otro, no funciona. Esto es un paquete donde todos los ingredientes tienen que estar. Bueno, pues ya había demostrado que tenía grandes resultados, así que bueno, pues esperamos que tenga resultados, pero a largo plazo porque el proyecto tiene una duración de 60 meses. El tema con las TICs es que hasta que llegas hasta el final, pues cuesta bastante en desarrollo, en despliegue en servicio de salud. El gestor de peticiones además es corporativo y abarca las dos, tanto atención primaria como atención hospitalaria, con lo cual nos ayuda a que todos tengan las mismas recomendaciones y con lo que hablábamos antes de que el paciente circula por el sistema. Bueno, y además de esto, ahora todas las comunidades autónomas estamos inmersos en los proyectos europeos, ¿vale? Os hemos traído aquí en las que estamos nosotros, pero cada uno de vosotros en vuestra comunidad estáis en proyectos como estos o algunos similares porque hay 7 grupos de trabajo. Nosotros vamos a trabajar en automatización de procesos, gestión de alertas, en el espacio de datos, que eso vamos a participar todos, en el canal de atención al ciudadano, que esto tendrá mucho que ver con los PRENS y los PRONES, esperamos que podamos automatizarlo a partir de ahí, con la atención digital personalizada de monitorización y con el business, con el BEI. Nosotros ahora mismo tenemos un BEI donde se han empezado ya a meter algunos temas relacionados con estos. Y, por ejemplo, lo que hemos incluido, que lo hablaba también esta mañana Enrique Bernal, son en el panel, por ejemplo, de lista de espera quirúrgica, los cirujanos, además de contarles que tienes tantos pacientes en lista de espera quirúrgica con una demora tal,
y que has hecho esto y no te cuadran las entradas con la salida, los típicos indicadores de sistemas de información, les hemos metido las entradas ajustadas por edad y por género, de forma diciendo, no sé, pero en cataratas tienes un 1,20 de razón ajustada, a lo mejor dale una vuelta, a lo mejor en vez de hacer tantas cataratas le tienes que revisar con las indicaciones. Y bueno, a ver qué tal funciona. Por lo menos los hemos ajustado por edad y género, con lo cual salvamos la primera barrera de que nos digan, es que tenemos más ancianos y por eso operamos más. Y dicen, no, eso ya no. A ver, otra cosa que se te pueda ocurrir, ¿vale? Entonces, bueno, pues esperamos, seguramente esto dará muchas oportunidades, ¿vale? Y ya y esta la dejo como reflexión, ¿vale? Un posible enfoque que quizá tengamos que empezar a darle al no hacer, ¿vale? Porque ahora mismo llega la medicina personalizada y de precisión, lo que supondrá que ya no tengamos que hablar en recomendaciones de que tal patología exige determinada actuación o no determinada actuación, sino que para este paciente que tiene unas características muy específicas va a requerir o no requerir esto, con lo cual ese nivel de personalización ya complica todavía más las cosas, ¿vale? Y para terminar, sí, quería trasladaros una pregunta, y es ¿qué implicación va a tener, porque acabará entrando, la inteligencia artificial en las relaciones con el no hacer? Es decir, si tú ahora te vas a los algoritmos de detección, por ejemplo, de radiografía de tórax, que ya tienen unos niveles de precisión muy buenos y que tienen marcado CE y que probablemente empiecen a entrar, en algunos hospitales ya han entrado, empezarán a detectar probablemente algunas lesiones que el ojo humano, sobre todo los menos expertos, no las estaban detectando. Algunas eran reales, con consecuencias clínicas, y otras eran incidentalomas. Y eso desencadenará la famosa cascada diagnóstico-terapéutica. Entonces, a lo mejor también hay que incluir recomendaciones de no hacer en cuando estás utilizando este tipo de tecnologías. Y nada, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, María José. La verdad que estoy impresionado del despliegue de todo lo que habéis sido capaces de hacer desde servicios centrales y, por tanto, con efectos en todos los centros hospitalarios y de primaria. Y encima, sin efectos adversos en el tema de los carteles, estos tan atrevidos y han entrado bien. La verdad que me ha impresionado. Bueno, es el momento de Azucena. Azucena, te toca, tienes tu tiempo para contarnos muchas cosas y estamos atentos. Oye, si no me pongo en el atril. Sí, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿para qué tengo esto? Ah, ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, yo me llamo Azucena Santillán, soy enfermera y quiero empezar dándoles las gracias por darme esta oportunidad de hablaros de un aspecto que me gusta mucho, aunque esto supone que se va a acabar la mesa de vuestros sueños, pero bueno, espero que hasta ahora haya sido fructífera y estéis descansados y bien atentos a todo lo que tenéis que observar ahora. No os vayáis, que ahora viene lo bueno. Ahí, muy bien. Bueno, en primer lugar voy a empezar con una declaración de conflicto de interés, un potencial conflicto de interés. Y es que, claro, es que yo soy enfermera, pero además desde pequeña, esa soy yo. Quiero decir que si a lo largo de la charla, a lo largo de esta exposición, veis que soy muy como, porque las enfermeras, porque lo hacemos, porque somos, la enfermería, pues que igual hay un poquito de conflicto de interés, por lo que os estoy contando, pero no tanto. Porque también soy muy fan de los datos y los datos son tozudos y tenemos ya muchos datos para hablar de la efectividad, de la eficiencia, de la eficacia de los cuidados realizados por enfermeras. Entonces, pues bueno, ya declarado mi posible conflicto de interés, que no creo que sea tanto, vamos a empezar definiendo, que no lo voy a definir, porque a ver, lleváis aquí día y medio oyendo hablar de calidad asistencial. ¿Qué demonios os voy a explicar yo de calidad asistencial? Que soy enfermera de planta y todos los que estéis aquí os dediquéis a la calidad. Bueno, sabéis perfectamente lo que es la calidad asistencial. Es la medida, esta es la definición de la OMS, la medida en la cual los servicios de salud que se ofrecen a individuos y poblaciones de pacientes mejoran los resultados de salud deseados. Y siempre tenemos en mente estas dimensiones, ¿verdad?, de la calidad asistencial, que es segura, efectiva, oportuna, eficiente, equitativa, y centrada en las personas, ¿verdad? El paciente en el centro. ¿Me entendéis, verdad? ¿Me habéis entendido? Paradojas de la vida.
El caso es que hay, a veces se habla con cierta confusión de conceptos que a priori pues, suenan un poco a todo muy parecido, ¿verdad? Efectividad, eficacia, eficiencia. Bueno, pero lo sabéis perfectamente que son esferas que miden cosas totalmente diferentes, que la eficiencia está más centrada en hacer las cosas bien, hacer más con menos, no hacer. Está más centrada en la gestión y probablemente más centrada en los recursos. Sin embargo, la eficacia está más centrada en hacer las cosas correctas, en conseguir un objetivo, en este caso centrado en los resultados de salud, a través del liderazgo y a través de la toma de decisiones. Claro, todo esto muchas veces son valores intangibles, ¿verdad? Lo comentaba hace poco con alguien, digo, claro, como aquí no hay una tirita, esto es un trabajo invisible, que muchas veces no se valora, que desde luego la población muchas veces no valora porque desconoce, pero es que los propios trabajadores tampoco valoramos porque muchas veces desconocemos todo lo que hay detrás de la gestión de la calidad, porque no se ve. Esta, cómo vive aquí todas las mañanas, paseándose ahí en el ordenador, y otro día que no está en el despacho, ¿qué estará haciendo? Ya, ahí en la seca, ya. ¿Verdad? Qué ingrato es, qué ingrato es. Por eso os invito a que deis más a conocer vuestro trabajo. De verdad, dadlo más a conocer, porque es muy necesario que las personas que trabajan a pie de cama, en las consultas, en cualquier ámbito, conozcan la importancia de estos conceptos. Y ahora voy a pasaros a hablar un poquito del impacto de los cuidados en los resultados de salud a través de la evidencia científica. Y esto lo podemos hacer, lo hemos empezado a hacer las enfermeras, el demostrar estos resultados de salud que consiguen nuestros cuidados. Y ojo, los resultados negativos que se consiguen a través del missing care, de los cuidados que no se pueden aplicar porque estamos entregadas a hacer otras cosas que igual no tendríamos que estar haciendo. Entonces, bueno, todo esto hemos conseguido ir midiéndolo a las enfermeras pues, a través de estos últimos años, décadas, en las que hemos sufrido una evolución profesional en el ámbito académico. Y me voy a retrotraer un poquito a lo que es el concepto de enfermería o medicina o lo que sea, prácticas basadas en evidencias. ¿Qué son? Bueno, pues son aquellas prácticas que están basadas en la mejor evidencia científica disponible y que además tienen en cuenta las preferencias del paciente y que además tienen en cuenta el juicio clínico, el contexto. ¿Y cuál es el objetivo final de estas prácticas basadas en evidencias? Pues evitar la variabilidad injustificable. Hablábamos en calidad de equidad, ¿verdad? Pues hablábamos de evitar esa variabilidad injustificable, que es la que se deriva del no tener criterios unificados, de hacer las cosas porque siempre se han hecho así, porque así me enseñaron a mí, porque, a ver, a mí esto me funciona así, no me lo toques, ¿verdad? El salir de la zona de confort y cambiar protocolos como cuesta, ¿verdad? Sin embargo, no podemos confundirlo con la variabilidad justificable, que es aquella que se deriva pues, de características del sistema sanitario, de los pacientes, del estado de salud de la población, de las circunstancias. Entonces, claro, aquí entrará en juego la medicina de precisión que comentabais, pero yo creo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando al final de estandarizar ciertos procesos para evitar inequidades, pero a la vez de hacer intervenciones personalizadas, es decir, adecuadas a las características de cada paciente. ¿Qué papel tendrá la inteligencia artificial en todo esto? Bueno, pues es que yo creo que hay un factor clave, y es que nadie nos va a sustituir, eso está claro, porque a la inteligencia artificial le falta una cosa importantísima, y más cuando estamos hablando de la salud de la gente, de la salud de la población, que es la ética. ¿De qué me sirve que un algoritmo tenga muy clara cuál es la intervención que hay que hacer para obtener el mejor resultado de salud si luego hay otro tipo de aspectos, como lo que decíamos de la cascada poliasistencial, que no tiene en cuenta?
La ética. La ética se ha puesto siempre de manifiesto cuando se ha hablado de la importancia o de los posibles beneficios de la inteligencia artificial. Y siempre se ponía el ejemplo de, bueno, un coche con inteligencia artificial, si le pones en la tesitura de que o frena, y si frena mata a un niño que va en el coche, o si acelera, atropella a un anciano que está pasando en la calle, ¿qué va a hacer? Claro, ahí entra en juego la ética. Y las máquinas no tienen ética, no tienen conciencia, no tienen moral. Así que el papel de los humanos también puede estar ahí. Y ya te he fastidiado la pregunta. Así ya... Bueno, las enfermeras desde hace mucho tiempo nos hemos preocupado por saber si lo que hacíamos lo hacíamos bien y si estábamos obteniendo resultados de salud en nuestros pacientes. Claro, tened en cuenta que desde hace muchísimo tiempo las enfermeras, bueno, el rol de las enfermeras ha sido tan diverso, ha habido tantos tipos de enfermeras y hay tantos tipos de enfermeras a lo largo de la historia, que por eso muchas veces se dice que los cuidados enfermeros no tienen valor de mercado, porque siempre han estado asociados a cuidados informales, a obras de caridad, a cosas que hacían las mujeres para entretenerse. Eso históricamente es así, siempre bajo la atenta mirada y vigilancia de otros profesionales. ¿Pero qué sucede? Pues que es que en las últimas décadas nos hemos emancipado, o por lo menos tenemos las herramientas para hacerlo. ¿Por qué? Desde el año 77, las enfermeras aquí en España ya dejamos de ser ATS. Repitamos todos juntos, las enfermeras no son ATS, que todavía se sigue viendo escrito. Todavía salen plazas de ATS, todavía salen puestos de ATS, ¿vale? Ya se lo digo a los periodistas, el próximo periodista que ponga aquí un ATS, no sé qué, le digo, tú eres un plumilla. Así que apréndete el nombre de mi profesión, que si no yo te seguiré llamando plumilla. Bueno, en el 87, por primera vez hubo un proyecto liderado por una enfermera que consiguió financiación FIS. Ese fue el primero, pero es que ya ha habido muchos. Y bueno, eso sí que es un hito para las enfermeras, pero para mí lo realmente importante es no liderar un proyecto FIS de enfermeras hecho por enfermeras. Nah, a mí lo interesante me parecen los proyectos multidisciplinares, interdisciplinares, megadisciplinares, porque ahí es donde se obtiene una visión mucho más amplia del problema que se quiere solucionar. Y esa lección la aprendí muy bien cuando, mientras soy miembro de ciencia en el Parlamento, y ahí los asesores científicos no somos solamente de una rama. Y nos ponemos a trabajar profesionales de la salud con físicos, con arquitectos, con matemáticos, sobre un problema que tiene la sociedad. Y enriquece muchísimo. Aparentemente dices, ¿qué tiene que ver el tocino con la velocidad? Que sí que tiene mucho que ver. Si personas que tenemos todos el pensamiento científico imbricado dentro de nuestras neuronas, al final buscamos los mismos caminos para obtener soluciones y cada uno aporta su conocimiento. Y así se generan soluciones creativas. Si seguimos dentro de los mismos corralitos, buscamos siempre soluciones muy parecidas, que tienen poco de innovadoras. El trabajar con otras disciplinas ayuda muchísimo. Otro ejemplo que os puedo contar de esto es durante la pandemia. Yo no sé si aquí mi compañera de mesa la llegó algo o no. Di muchísima guerra con el tema de los parques infantiles que estaban cerrados. Cuando ya se sabía que el coronavirus se transmitía por el aire y que básicamente se transmitía por el aire, y cuando ya se sabía, cuando ya podíamos tomar cañas en las terrazas y no sé qué, y en muchísimas comunidades autónomas, los parques infantiles públicos, los privados, no, esos estaban abiertos. Con hidrogel y mascarilla y lo que quieras, pero esos estaban abiertos. Los parques infantiles públicos estaban cerrados, era una ridiculez manifiesta.
una injusticia para los niños y para los padres y madres de niños pequeños que o se desfogaban de alguna manera o nos tirábamos por la ventana todos. Entonces, ahí empecé a trazar una estrategia a través de la cual con arquitectos que me ayudaron o escribimos mano a mano textos científicos que hablaban sobre los beneficios de los espacios verdes y de los espacios abiertos, el rol que habían tenido en las pandemias a lo largo de la historia. Cuando también te unes con otros profesionales como los psicólogos y hablas del impacto que tiene en los niños el uso indiscriminado de elementos prohibitivos, las cintas del no pasar. La policía la pone, papá la quita. Perfecto. El día que esa cinta esté por algo, a ver, que parecen bobadas, pero todo tiene su qué y todo suma. Bueno, pues al final trabajar con profesiones y profesionales muy diferentes te da una amplitud de miras muy positiva. Y bueno, ya en el 2010 ya vino ANECA, que a uno le sentó muy bien, Bolonia, a uno le sentó muy bien, a otro le sentó muy mal, pero gracias al plan Bolonia, bueno, pues las enfermeras ya podemos ser grado, posgrado y llegar al doctorado. Un bonito pareado. Así sí. Bueno, ¿con esto qué quiere decir? Pues que ya podíamos investigar. Estábamos formadas, estábamos preparadas, cada vez hay más enfermeras doctoras. ¿Y eso qué quiere decir? Cada vez se estudia más, se sacan más datos, datos que hablan de la efectividad de las enfermeras en distintas intervenciones, en distintos aspectos. Y además se cuenta la población, se cuenta, se dice, pero... perdón. ¿Qué sucede? Pues que a la hora de hablar de esta efectividad de las enfermeras o de los cuidados enfermeros sucede una cosa, que es que aquí en España tenemos un pequeño lío, porque tenemos distintos tipos de enfermeras. A los sistemas públicos les suele dar igual, porque al final nos tratan como fichas. Aquí me hace falta una ficha, me da igual que sea roja, verde, amarilla o azul. Yo lo que necesito es una ficha para que me cubra esta tarde. Y da igual que sea máster, experta, EPA, que es enfermera de práctica avanzada, o que tenga la especialidad. Y me da igual que en los traslados se me llenen los centros de salud de profesionales ya de cierta edad, sin experiencia en atención primaria, y que las especialistas en atención primaria, en familiar y comunitaria, estén en las UCIs, en medicina interna, en los hospitales. Eso no es efectivo, ¿no? No suena ni eficaz, ni eficiente, ni bueno para la salud mental de nadie. ¿Y cuál es la importancia de la eficacia en la sostenibilidad del sistema? Bueno, pues en un momento en el que, se lleva hablando de crisis desde hace ¿cuántos años? 10 años. No. Ahí es que soy muy joven. Claro, ahí. Se lleva hablando de crisis desde hace un montón de tiempo, ¿verdad? Bueno, y de la sostenibilidad del sistema público, que nos vamos a quedar sin sistema público, y es verdad. O sea, esa amenaza, eso existe, y todavía seguimos así. Entonces, ¿por qué es importante la eficacia en la sostenibilidad del sistema? Bueno, pues porque las enfermeras, ya estamos viendo, que son eficaces en sus prácticas en muchos aspectos. Entonces, eso quiere decir que pueden ayudar a reducir costes sin que eso suponga recortar. Que es una narrativa que se oye bastante en los medios de comunicación, cuando se habla de que van a... de verdad, es que el lenguaje construye la realidad. Y cuando en los medios de comunicación se dice, en no sé qué centro de no sé dónde se va a sustituir al médico de familia por una enfermera. Claro, hombre, es que si lo dices así, ¿verdad? Es que el lenguaje construye la realidad. Hay que explicar a la gente de qué manera, por qué sí, por qué no. Hay que dar información. Y en muchas intervenciones se ha demostrado que la enfermera es perfectamente capaz de desarrollarlo y que resulta costo eficaz. Como por ejemplo, ahí tenéis un estudio del tratamiento del counseling, de la alfabetización en salud que hacen las enfermeras sobre los pacientes con asma.
Este estudio también habla de cómo hay beneficios económicos aumentando el número de enfermeras en los hospitales. Pero estamos hablando de, fijaros qué datos, de infecciones en las úlceras por presión, de fallo pulmonar, de úlceras, de shock, de cardiac arrest, iba a decir, de parada, de fallo renal. Estos resultados, estos son los PROMs, ¿no? Los PREMs. Y te está dando el mal. Tranquila, tranquila, que hay una enfermera. Espera. Cuando dice que estos son los PROM, ya me desmayo. Te ponen. Como veis, estos son resultados que tienen luego una cuantificación. Significan menos días de hospitalización, significan menos efectos secundarios, significan menos complicaciones. Al final eso es dinero. Otro estudio que explica los efectos del staffing de las enfermeras en efectos adversos, morbilidad, mortalidad y costes médicos. Fijaros, había unos cuantos. El descenso de la neumonía, de las infecciones y de la sepsis, que haya suficientes enfermeras, bueno, pues que disminuía la estancia hospitalaria, incluso la muerte. ¿Y por qué os he puesto ahí a Superman? ¿Sabéis de qué murió Superman? No, la kriptonita no. ¿Eh? El actor, el primer actor. Bueno, el primer actor, el Christopher... Sí. Se cayó de un caballo y quedó inmovilizado, quedó tetrapléjico y, bueno, pues lo que no pudo la kriptonita, pudo una infección de una úlcera por presión. Se murió por una sepsis debida a una infección en una úlcera por presión. Así que fijaros si es importante los cuidados. Y luego aquí quiero parar a pensar, o sea, una reflexión que dice que el mejor sistema sanitario es aquel que no tiene pacientes en sus hospitales. Y es verdad. Es verdad, pero no porque no les queramos llevar o porque no haya asistencia sanitaria o porque no se puedan permitir la asistencia sanitaria como pasa en Estados Unidos, sino porque se trabaja desde el salubrismo también, desde la salud pública, desde la prevención, la promoción de estilos de vida saludable, la promoción de los activos en salud. Los activos en salud, que son oro, y qué poquito se les está cuidando, qué poquito se les está mirando. Qué poquito. Eso también es parte de la calidad, ¿no? Por lo menos sanitaria. Hospitalaria no, claro, pero sanitaria. Esto es lo que os comentaba de que los cuidados muchas veces no tienen valor de mercado por eso, porque no generan una cicatriz, porque no generan una tirita, porque no generan una escayola, pero hay muchos cuidados que son intangibles y que sin embargo tienen un impacto en la salud y en el bienestar de las personas que está demostrado. Que tampoco os iba a traer aquí 200 revisiones sistemáticas, pero si una breve búsqueda que hagáis en PubMed os salen así de ejemplos. Ojo, también es cierto que hay, bueno, estos son ejemplos de estudios que hay hecho que hablan de los distintos aspectos en donde sí que son eficaces los cuidados. Pues al aumentar el número de enfermeras, al aumentar el número de intervenciones de las enfermeras respecto a la nutrición, a mayor número de enfermeras también mejoran los resultados en salud y precisamente aquí en España se está trabajando en una iniciativa legislativa popular para que se apruebe un mínimo de ratios. Claro, de ratio enfermera-paciente. Claro, ¿qué sucede? Que a mí esto me genera cierta duda porque sí que es cierto que los datos dicen que en España hay menos enfermeras que en otros países, pero yo siempre me pregunto, vale, ¿pero a qué llamamos enfermeras? Y vale, ponemos más enfermeras, ¿pero hacer qué? Vamos a poner más enfermeras, pero ¿hacer qué? Vamos a optimizar las que tenemos, vamos a ponerlas a hacer lo que saben hacer, pueden hacer, y así ya vamos a empezar optimizando así. Más casos de cómo las enfermeras son eficaces en otros escenarios, que ya, un segundo, que quería matizar una cosa, lo que pone ahí del standard practice, protocolos.
Eficacia, intervenciones, autonomía, pero con protocolos, con marcos legislativos. Esa imagen de las enfermeras de Madrid que decían no, yo sin mi médico no quiero atender a nadie porque no sé qué, eso estuvo sacado de contexto. Lo que fue una implantación de esos puntos de atención continuada atendidos por médicos de la noche a la mañana, sin preparación, sin marco legal, sin marco normativo, sin protocolos, o sea, con el culo al aire. Y así, con esas nulas garantías de seguridad, no querían trabajar. Y ya está. Entonces, problemas, heterogeneidad de la figura de enfermera, heterogeneidad de los estudios, unos son buenos, otros son malos, ya sabéis, lectura crítica, heterogeneidad de contextos sanitarios, y luego invisibilidad de los resultados de investigación. Líneas de trabajo que propongo, luchar contra la literatura zombie, es decir, esa literatura que no vale para nada, que solamente sirve para llenar currículums, para conseguir la carrera profesional o para ir a luchar contra la literatura zombie, luchar contra la purrela y centrarnos en proyectos bien hechos, dedicar los recursos a esos proyectos, a esas líneas potentes y dedicarnos a ellas. Pero además, ¿cómo? Uniendo el ámbito académico y el ámbito asistencial. Porque mucha investigación se genera en el ámbito académico, pero está totalmente desligada del ámbito asistencial. No resuelven las dudas del ámbito asistencial. Estudian sus cosas, pero muchas veces no dan respuesta a los problemas reales. Y por último, think outside the box, que penséis de otra manera, que penséis en lo que os he dicho de trabajar no solamente con otros profesionales sanitarios, sino con otros profesionales de otras áreas de conocimiento totalmente diferentes y que penséis en escenarios de cuidados diferentes a la cama, al pie de cama, a la consulta, la calle, la comunidad. Ahí se genera salud, ahí se genera bienestar. Y este mensaje hay que llevarlo a fuego a la población. Hay que llevarlo a fuego a la población, porque la deriva que lleva la demografía actualmente es la que es. Aumentamos en edad, aumentamos en cronicidad. Hay que llevarlo a fuego, hay que aprender a enseñar a la gente a autocuidarse y a quitarles de la cabeza que esos son recortes. Y nada, este es un ejemplo de estrategia de cómo se podría hacer una implantación de un plan de calidad asistencial, que ya lo sabéis, que sabéis mucho más de esto que yo. Y antes de que al moderador le dé un patatús, Está a punto. me lo han apagado. Está a punto ya. Ah, ahí. Bueno, muchas gracias. Azucena me había avisado de que ella se emociona y no se da cuenta de que le pasa el tiempo, y efectivamente así ha sucedido. Pero bueno, muy bien, es una persona súper emotiva y súper ilusionada. Bueno, queda muy poco tiempo, pero hay tiempo para preguntas, así que podéis formularlas. Yo estoy atento por si alguien levanta la mano, pero como no se ve bien, que diga también yo. ¿Hay alguna pregunta para cualquiera de los tres? Si no la hay, sí la hay. Paco. Viene por ahí el micrófono. Buenas tardes, soy Paco García Gambín, del Área 1 Murcia Oeste. Una pregunta para la segunda ponente, María José. ¿Cómo afecta la percepción del paciente a la recomendación? ¿Cómo afectan a la percepción del paciente las recomendaciones de no hacer? ¿Sería necesario incidir en la concienciación para, como en el ejemplo que ha puesto de los antibióticos? Gracias. Nosotros lo hemos incluido como una de las piezas clave dentro de... el profesional en su atención directa con el paciente es capaz de transmitirle los conocimientos suficientes como para explicarle por qué se van a dejar de hacer ciertas cosas o se va a retirar cierto fármaco. El tema es que si el paciente ya viene concienciado, para el profesional va a resultar mucho más sencillo, porque en algunas de las buenas prácticas que se pusieron en marcha, pues convencerle a un paciente de que deje los ansiolíticos le llevaba un tiempo al profesional. Entonces, bueno, pues crear ese clima donde ya parece que eso es una práctica habitual ayudaba, y el profesional también se siente más respaldado también a la hora de dejar de hacer ese tipo de prácticas. Es más fácil de explicar los antibióticos porque ya llevamos y cada 18 de noviembre creo que es el día de uso prudente de antibióticos, se le recuerda a la población, entonces es más fácil. Y las radiaciones, en los otros es un poquito más complicado. El tema de las pruebas es más complicado de explicar. No sé si te he respondido. Sí. Bueno,
Con esta pregunta tenemos que terminar porque no queda más tiempo. Yo había avisado que eran 3 ponencias súper sugerentes y, bueno, hemos comido el tiempo, pero la verdad es que ninguno se ha dormido porque ninguno lleva gafas de sol y todo el mundo está atento y riéndose. No ha sido la mesa de nuestros sueños, pero ha sido muy bonita. Muchas gracias.